Que el Señor les bendiga. Bueno, damos gracias a Dios nuevamente porque en este día martes podemos estar congregados en su nombre, pero también estudiar la palabra de Dios. Nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a continuar venimos viendo la doctrina del Espíritu Santo. Qué importantes todos los temas que venimos viendo. Hemos terminado los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado realmente cómo operan los dones, de qué manera Dios obra dentro de la iglesia, por qué necesariamente Dios puso y estableció esos dones en la iglesia justamente para crecimiento, para madurez, para poder ser un canal de bendición para otros, para favorecer la iglesia, para hacer madurar la iglesia, pero también lo dio para que, bueno, podamos ser transformados por Dios. Es parte de la transformación, de la gracia, del favor de Dios, de qué manera el Espíritu Santo, o sea, el nuevo Consolador, el Paracleto, está dentro nuestro para guiarnos a toda verdad. ¿Sí? Era necesario, o sea, en el momento que vino Cristo a la tierra, vino para sacrificarse, para darnos vida juntamente con Él, ¿sí? Para darnos vida. Y luego Él asciende a los cielos. Por lo tanto, después de esa resurrección y ascensión a los cielos, nosotros hubiésemos quedado desprovistos y hubiese sido realmente, o sea, desprovisto de la gracia de Dios, de la fortaleza de Dios y el poder para seguir adelante. Por lo tanto, Dios estableció esto de haber sido derramado sobre nosotros el Espíritu Santo, llenado nuestra vida de ese Espíritu para que tenga ese dominio, Dios, en nuestros corazones, para que podamos nosotros, seguir adelante, poder caminar en este mundo en el cual nosotros vivíamos, porque necesariamente tiene que haber una transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, decía el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Por eso es necesario que el Espíritu Santo de Dios sea conocido por nosotros, porque es la herramienta que el Señor nos da, o el poder que Dios nos da, la gracia que Dios nos da, para poder seguir caminando en un mundo de pecado. Ahora, necesariamente Dios envía al Espíritu Santo, el Paracleto, la tercera persona de la Trinidad, para ya morar en nuestras vidas. Porque si no hubiese sido el sacrificio imperfecto, porque todos los sacrificios que se hacían antes eran imperfectos. ¿Por qué eran imperfectos? Bueno, porque una vez al año se tenía que hacer la muerte de un animal, rociar la sangre, comer la carne, y toda la liturgia, todo lo que, correspondía a lo que era, el holocausto delante de la presencia de Dios, el sacrificio para perdón de pecado, todos los años tendrían que hacerse una vez al año porque era imperfecto, porque no había forma que el pueblo pueda entender de apartarse del pecado. Entonces, determina Dios que ya no iba a ser un sacrificio imperfecto, sino perfecto en Jesucristo, porque después de la muerte de Jesús, el Señor viene a habitar en el corazón del hombre y la cosa cambia. ¿Sabes por qué cambia? Porque comienza a gobernar al cristiano. El nacido de nuevo no peca, porque el que ha conocido a Dios no peca, no busca pecar. Puede equivocarse, puede pecar, pero no lo hace, adrede, no busca pecar, no desea pecar, no vive dentro del pecado, que es lo que quería que el Señor nosotros podamos entender. ¿Por qué fue dado el Espíritu Santo? Bueno, justamente para que ese sacrificio sea perfecto. Por lo tanto, ya mora dentro de nuestro corazón. En el nuevo nacimiento Dios nos da ese, no sé, ya como su propiedad, pero nos da el Espíritu Santo que ya está dentro nuestro para guiarnos a toda verdad. Porque sin el Espíritu Santo nosotros hubiésemos sido consumidos por todo nuestro pecado y nuestra capacidad para pecar como pecadores naturales que somos, por haber heredado el pecado de Adán, hubiésemos seguido pecando, nosotros hubiésemos seguido en nuestro propio deseo, en nuestra propia naturaleza caída. Amén. Por eso que el Espíritu Santo es dado. Todo esto que venimos viendo, todo lo que Dios nos viene hablando, ya acerca de unas cuantas clases que venimos hablando del Espíritu Santo, el Señor justamente nos enseña para prepararnos y capacitarnos. Por eso en el día de hoy vamos a estar tocando un tema que lleva por título la unción del Espíritu Santo, ¿sí? La unción del Espíritu Santo. Me gustaría que tomemos un tiempo para orar, para pedirle a Dios que nos dé la claridad y la capacidad de poder entender lo que significa la unción
o el poder del Espíritu Santo. Amado Padre, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, perdonador, restaurador. Eres un Dios de misericordia que llena nuestra vida y nos da razón para vivir. En un mundo que nos oprime, que nos lleva, Dios mío, que nos quiere llevar nuevamente hacia las tinieblas, hay algo que has dado de los cielos a nuestras vidas para que ese sacrificio fuese perfecto, para habitar en nuestras vidas, Señor, el Espíritu Santo. El sacrificio tuyo fue perfecto porque quitó nuestros pecados, quitó la ira de Dios que pesaba sobre nuestras vidas. Pero dado a nosotros el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos vivir en un mundo de pecado, en un mundo oscuro, en un mundo caído. Por eso en esta tarde te rogamos, Señor, y te pedimos que hables a nuestra vida, que nos enseñes y nos capacites para poder entender y comprender aún más en profundidad la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de la tercera persona de la Trinidad. Señor, gracias por Jesús, gracias por haber Él puesto su vida por nuestras vidas, por rescate de todos nosotros, pero también gracias por haber enviado el Espíritu Santo a nuestras vidas para guiarnos, para enseñarnos, para disciplinarnos y para podernos llevar realmente hacia los cielos. Por eso te damos gloria y te pedimos en esta tarde, dejando libertad al Espíritu Santo que nos hable. Te pedimos libertad, Señor Dios mío, para poder entender la capacidad, para poder comprender tu palabra y poder atesorar en nuestro corazón qué es lo que querés hablar en nuestras vidas en este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. La unción del Espíritu Santo, ¿sí? Es el título o el tema que vamos a estar tocando dentro de esta serie que venimos, digamos, en este tiempo dándonos el Señor a conocer y a mostrarnos en su gracia y en su misericordia la obra, el favor y de cómo el Espíritu Santo trabaja y trata con nuestras vidas. A ver, para ir más o menos metiéndonos en tema, el aceite en un motor, por ejemplo, de un vehículo es muy importante, es fundamental. El aceite en un vehículo es fundamental, por eso te dice cada tantos kilómetros hay que hacer un cambio de aceite. Cuando el aceite, cuando el aceite se envejece, por eso que hay que hacer un cambio de aceite, pierde la viscosidad, pierde digamos, la capacidad, pierde lo que tiene, ¿no? Los ingredientes que tiene como para poder dar al motor ese la vida útil que tiene que tener. Si uno no renueva este aceite, seguramente que se echa a perder y termina rompiendo el motor. Lo mismo pasa si uno deja que se vacíe de aceite, o sea, por eso tiene todos los motores de los barcos, no sé, de los autos, de las motos, de los trenes, que no como ahora que son eléctricos, pero los trenes diésel tienen un medidor de aceite, donde vos, por ejemplo, en un auto levantás una varilla y mirás la cantidad de aceite que tiene. Y tiene dos rayitas, las marcas. La marca de arriba es la ideal, o sea que ya está completito de aceite. Hay una marca, digamos, inferior, que es donde el mínimo, después que pasa el mínimo de aceite, vos sacás la varilla y mirás que pasó el mínimo de aceite, ya entramos en una zona peligrosa, porque por algún lado está perdiendo aceite el motor, por lo tanto se puede llegar a perder, se malogra, se rompe, ¿sí? Por eso debe ser renovado el aceite periódicamente, pero también debe ser controlado para que tenga aceite. Y en el caso que no tenga aceite y veamos que se salió de las marcas poder llenarlo para que no falte. Cuando hablamos de aceite o poder del Espíritu Santo, ¿sí? Debemos también reconocer la importancia de la renovación y saber más acerca de este tema, o sea, de cómo llenarnos cada día más del Espíritu Santo. Ahora vamos a estudiar acerca de esto, vamos a ver estos puntos del poder o la unción del Espíritu Santo, ¿sí? La unción del Espíritu Santo, qué tema tan importante, y tan ensuciado, tan mal interpretado en este tiempo con respecto a la unción, ¿sí? Vos escucharás mucho decir, yo tengo una unción, o fulano tiene una unción, pero no sabe ni lo que están hablando. En muchos casos no se sabe ni de lo que está hablando. La palabra unción
o sea, se define como símbolo de consagración en la Biblia, como símbolo de consagración en la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 10, acompáñame por favor a Hebreos capítulo 10, ¿sí? Vamos a leer el verso 38 del capítulo 10. El autor de los Hebreos decía estas palabras: gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es el Rey, amén. Él es el que tiene poder y gloria y honra y alabanza. Él es el dueño de todas las cosas, merecedor de todo el honor y de toda la alabanza. Perdón, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, no Hebreos, sino Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles dice así. Recordad, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38. Palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes, y como este anduvo haciendo bienes, y sanando los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta con respecto a lo que es la unción que vino sobre Jesucristo. Después del bautismo en agua, ¿sí? Dios se mostró con gracia, porque dice que descendió del cielo el Espíritu Santo como paloma. Desde el cielo se escuchó una voz audible que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Era el momento cuando el Espíritu Santo era derramado en la humanidad. Escucha bien por favor, no confundamos en la divinidad de Jesucristo, en la humanidad de Jesús, para tal cual como nosotros podamos tener la gracia y la fuerza de Dios y el favor de Dios para poder, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Por eso, en el libro de Hebreos, capítulo 1, en el verso 9, dice: has amado la justicia. Eso se está refiriendo a Jesucristo, porque si vamos a entender bien ahora vamos a ver los contextos. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto lo hablaba de Jesús. Fíjense en el verso 8, dice más del Hijo, dice, eso está hablando Dios, ¿no? Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad y cetro de tu reino, ¿sí? Fíjense que está hablando de Jesús. Dice: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto es una palabra que nosotros vemos como después del bautismo, de agua, que Juan el Bautista bautiza a Jesucristo, el Señor le da la gracia, la unción, ¿sí? Le da la unción, la gracia del cielo para poder, hacer bienes, para predicar la palabra de Dios, para sanar enfermos, para libertar cautivos del diablo. A esto se estaba refiriendo. Por eso, la palabra unción significa consagración, pero también la palabra unción significa del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra unción del Espíritu Santo significa habilidad o capacidad o poder dado por Dios al creyente para la obra del ministerio. Guarda, cuidado con esto. Miren qué importante que es esto. O sea, Dios le da la unción, unge con ese aceite fresco del cielo al ser humano, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga la capacidad, el poder que es dado por Dios a todos los creyentes, a todos los que han nacido de nuevo, ¿sí? Para la obra del ministerio, para poder trabajar para Dios, ¿sí? Para poder obrar a Dios, para Dios. Es Dios quien nos da la unción. Es el Dios de los cielos que nos da la unción o el poder para que sirvamos de una manera efectiva, pues nuestro Dios es sobrenatural y nuestro servicio también debe serlo. Esto es algo que nosotros debemos entender. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, lo que nosotros vimos, en este caso de Jesucristo, cuando estaba hablando, cuando dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él. Muestra algo tremendo. La palabra ungir significa untar, aplicar aceite, ¿sí? Aplicar aceite. Antes de que comenzaba su ministerio, dice, ungido. Fíjense en el 10:38 de Hechos de los Apóstoles, cómo dice, fue ungido. ¿Sí? Nos habla que fue ungido por el poder del Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y acá se destacan varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, como Dios ungió. Como Dios ungió. O sea, el Dios Padre es el que unge. Es el Dios que unge con el Espíritu Santo y con poder. Por eso dice que este anduvo haciendo bienes, sanando enfermos y oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. O sea, la unción significa que Dios está dentro de la persona. La unción significa que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, anda haciendo bienes. Por lo tanto, anda mostrando por testimonio de que tiene a Jesús en su corazón. Eso es lo que quiere decir con respecto a la unción. La unción nos equipa para el ministerio, ¿sí? Porque, fíjense en esto, primero, Dios Padre lo ungió. Segundo, Jesús ungido con el Espíritu Santo y con poder. Tercero, Jesús de Nazaret destaca su humanidad. O sea, cuando habla de Jesús de Nazaret, está destacando su humanidad, que era totalmente hombre también. Por eso Jesús, si vos mirás, tuvo hambre, tuvo sed. O sea, en un momento tenía hambre y tenía sed. Por ejemplo, cuando muestra ahí en el momento de la cruz, tuvo sed, o sea, clavaron una esponja en vinagre y se lo quisieron dar de beber, ¿sí? O sea, ahí muestra que tuvo sed, ¿sí? Y también nos enseña un resultado sobrenatural, porque cuando nos muestra, pues dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, él anduvo haciendo bienes, ¿sí? Y acá comienza el resultado sobrenatural, sanando enfermos, o sea, haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, o sea, sanando enfermos y a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios estaba con él. Ese es el equipamiento que el Señor Jesucristo tuvo desde el momento que fue ungido por el Dios viviente. La unción nos equipa, por eso te digo, para el ministerio y el servicio a Dios. Ella nos hace mucho más efectiva en el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida, porque hay un plan de Dios. ¿Por qué Dios nos llamó y nos ungió con el Espíritu Santo? Y esta es la gran cuestión, la necesidad que nosotros podamos entender sobre la unción del Espíritu Santo en este tiempo donde se confunde tantas cosas, donde hay tanta, digamos, confusión y tantos que son llevados al error con respecto a la unción del Espíritu Santo. Dice en el libro de Lucas 4:8, acompáñame a Lucas 4:8, dice esta palabra de esta manera, dice, 4:18 de Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y en el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. O sea, miren lo que dice, porque acá nos enseña algo tremendo, algo poderoso. Notemos que el Espíritu Santo trabaja de 3 ámbitos en la vida del creyente, ¿sí? Con, en y sobre. Junto con el creyente, dentro del creyente y sobre del creyente, con el poder para poder predicar la palabra de Dios y hacer los bienes. ¿Me estás entendiendo? Es algo que Dios da sobrenaturalmente desde lo alto. Esa es la unción del Espíritu Santo. Esto nos indica verdaderamente qué es lo que tenía en mente el Señor con respecto a la unción para que nosotros no seamos confundidos. Porque fíjate que la mayoría de las veces que escuchás de la unción siempre habla de fulano ungido, de esta mujer ungida, de tal ungido. Siempre hablan de ungidos, o sea, consagrados para Dios. Siempre hablan de la persona. Sin embargo, lo que indica en esta palabra, ¿no? Cuando habla de esa gracia, de ese poder, notemos que viene esto. Entonces el poder o la unción del Espíritu Santo
no es dada para beneficio egoísta y personal. Y esto hay que tenerlo en claro, porque muchos utilizan esto por su propio egoísmo personal, sino para bendición de todos. O sea, la unción es para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, predicar el evangelio, ministrar milagros, porque todo esto ocurre. Pero ante todo, vuelvo a repetir esta palabra por la duda si no se escuchó muy bien, ante todo, glorificar a Cristo. O sea, que Dios equipa a su iglesia para que toda la gloria sea para Él, no para el hombre. Cuando el hombre toma un poco de esa gloria, se quiere poner en el lugar como lo hizo Satanás, ¿sí? Que fue echado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no es una pavada lo que estoy diciendo, no es una soncera lo que estoy diciendo. Muchos se ponen en el lugar de ungido y se ponen en el lugar como los únicos ungidos de parte de Dios que tienen la gracia de Dios y se ponen parece que se pusieron en un pedestal para ser adorados por la iglesia, por sus seguidores. De hecho, que la mayoría que vos los vas a escuchar hablar, siempre te hablan del ministerio a qué pertenecen. O sea, yo pertenezco al ministerio tanto por la unción que hay en mi ministerio, por la unción que hay en mi apóstol, en mi pastor o quien sea. Siempre se habla de esto, pero es ignorancia total sobre la obra perfecta de la cruz, en Jesucristo en la cruz, la obra perfecta de Dios cuando envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Evitan todo este tipo de cosas, por eso la otra vez hablábamos sobre lo que los corintios tenían. Los corintios justamente apuntaban a esto, a todo ese frenesí, ese énfasis que le daban a todo. Fíjense en que aún el Señor Jesús, digamos, le habla a sus discípulos sobre este tipo de cosas y le dice siempre, le hablaba justamente con esto, ¿no? Fíjense en que en el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas da una palabra que realmente es para tener en cuenta, y es una de las palabras o uno de los versículos pero más equivocado. Esto es una palabra que habló Jesús antes de su ascensión. Esto se lo dio cuando anduvo caminando en la tierra, después de su muerte y de su resurrección. Capítulo 1, verso 8. De parte del Señor Jesucristo, recibí esta palabra. De parte del Señor Jesucristo, aprendamos esta palabra. Escucha bien, por favor. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te vuelvo a repetir este versículo, pero lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pregunta, el poder que Dios da, ¿para qué lo da? Cuando viene el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder? ¿A qué se refiere con poder? ¿A qué se está refiriendo con el poder? Para hacer, digamos, para poder aprovechar, para sacar provecho de lo que Dios nos está dando. No. Lo que dice que nos recibiremos poder para ser testigos. O sea, un testigo es algo que puede contar lo que vio. O sea, que nosotros contemos, prediquemos la palabra, pregonemos la palabra. ¿Querés que te diga de esta manera? Que pregonemos la palabra de Dios a todos los que están perdidos. O sea, que el poder, que de la unción que Dios nos da, es para llenar nuestros corazones, para ayudarnos a caminar en santidad, para guiarnos a vivir en santidad. Pero escucha bien, también, sobre todas las cosas, es para que prediquemos la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Fíjense que en el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. O sea, las últimas palabras dadas por el Señor Jesucristo aquí en la tierra fueron estas del capítulo 1, verso 8 de Hechos de los Apóstoles.
Este es el poder que Dios quiere que nosotros tengamos. Esta es la unción que Dios quiere que nosotros tengamos para que no haya ningún tipo de confusión, porque verdaderamente hay mucha confusión en este tiempo con respecto a este tema puntualmente de la unción del Espíritu Santo. Ahora, la unción quebranta la esclavitud. Es interesante que en el pasaje anterior de Lucas 4:18 que hemos leído, vamos otra vez a Lucas 4:18, fíjense en esto, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. ¿Sí? Nosotros miramos en este versículo que hemos leído de Lucas 4:18 y 19, se hace referencia a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos, y en dos ocasiones se cita esta palabra, ¿sí? En dos ocasiones se manifiesta esta palabra. Miren esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, o sea, los oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. Esto nosotros vemos que esta palabra libertad la habla, Dios la cita, bueno, realmente necesariamente, porque hay muchas personas que están en esclavitud. Hay muchas personas que están oprimidas, que están angustiadas, que están necesitadas. Por eso que Dios nos equipó de esta manera. La unción nos dio de esta manera para que nosotros prediquemos el año agradable del Señor. O sea, que hablemos verdaderamente de ese Dios que nos ha salvado. O sea, que ha llegado el tiempo favorable de Dios a su vida. A eso quiere decir. O sea, que nosotros debemos la palabra y que le digamos a esa persona que le estamos predicando que ha llegado el tiempo de Dios, el tiempo preciso que Dios quiere habitar en su corazón y que se deben arrepentir de sus pecados para ser salvos. Esto es lo que Dios nos está dando. Por esto se trata la unción. Por eso que la gente se siente oprimida. En el libro de Isaías, allí en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 10, nos encontramos con esta palabra. Miren esto, verso 27. Dice, en ese día, verso 27, vuelvo otra vez, ahí estamos. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sí? El yugo se pudrirá a causa de la unción, a causa de lo que Dios obre en tus vidas, de qué manera Dios llega a nuestros corazones y quita todo esto. Por eso dice, Israel estaba en una angustia muy grande, o sea, cuando estaba hablando, ellos tenían miedo, angustia y miedo a los asirios. Ellos estaban con un temor muy fuerte porque no se olviden que luego son cautivados y llevados como cautivos, como esclavos a Babilonia. Pasan 70 años terribles en Babilonia. Por eso que el Señor le hablaba y ellos estaban mal. Dios les habla que quitará la opresión de los asirios. El miedo huirá de ellos, la unción traerá libertad. Y a nosotros, que nosotros podemos hablar a la gente, esta palabra, se puede decir que Dios traerá a través de esa unción de Dios, de esa unción del Espíritu Santo, nos traerá la libertad del vicio, de los vicios. O sea, una persona que está ungida por Dios ya tiene libertad de los vicios, no tiene que andar echando humo, ¿sí? No tiene que andar drogándose, no tiene que tener, o sea, consumiendo drogas, o consumiendo alcohol, o consumiendo pornografía, o consumiendo, qué sé yo, cualquier cosa que sea nociva para la persona. No anda deseando el pecado, no tiene adicciones a nada, al juego y a tantas cosas, y se rompe todo tipo de maldición que había. A partir de ese momento se rompe toda maldición que nosotros traíamos por causa del pecado. O sea, se rompe el pecado que nosotros traíamos desde el momento que recibimos por
el pecado heredado de Adán. Ahí se rompe, ahí es el momento que la unción de Dios rompe todo yugo. Por eso dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Esto le hablaba Dios a Israel, y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, a causa del poder de Dios se romperá se quebrantará esa esclavitud que se tenía. Por eso Dios nos da esa gracia para predicar, pregonar el evangelio a los quebrantados de corazón, a los pobres, a los oprimidos, ¿sí? A los oprimidos, a todos aquellos que están mal, que nosotros les prediquemos la palabra de Dios y la unción, o sea, la consagración, la gracia, la fuerza, la gloria, el poder de Dios, ¿sí? El favor de Dios que está, digamos, en nuestra vida, ese poder sobrenatural que ha venido sobre nosotros, esa capacidad, esa habilidad, esa capacidad, ese poder de Dios dado para el creyente, para el ministerio, se cumplirá, ¿sí? Se cumplirá, se hará real en el corazón de aquello. Lo que también podemos entender, que la unción requiere anhelo, escucha bien por favor, fe y aprecio, o sea, afecto, amar la unción. A esto yo tengo que amar el hecho de la unción. La unción viene sobre aquellos que tienen hambre y sed de ella. En Hechos de los Apóstoles, fíjense en esta palabra. Leía esto y sinceramente le digo, me quebranta el corazón, o sea, me muestra esa gracia tan maravillosa de Dios y me aclara el panorama con respecto a la unción. Esto me aclara. Miren esto, en el verso 30, 4:30, vamos a ir hasta el 33, vamos a leer hasta el 33. Pero fíjense en cómo dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Dice así, esto lo hablaba Lucas. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esto nos muestra una gloria y una gracia en especial esta palabra, porque note que algo muy importante que nosotros tenemos que entender con respecto a esto. El Espíritu Santo ya había sido derramado, ¿no? En el capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eso fue para testimonio, para mostrar a los que estaban ahí que era verdad lo que Dios estaba haciendo. Pero a partir del capítulo 4, cuando la iglesia ya sale de ese aposento alto, después de esa llenura de Dios, comienza el ministerio, comienza la prédica, la palabra de Dios. Ese es el momento cuando se comienza la era de la gracia, de la iglesia de Jesucristo para predicar la palabra de Dios, que Pedro sale y predica la palabra de Dios. Habla que descendió el Espíritu Santo, o sea, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron totalmente consagrados, totalmente, tomado el control. Fue tanta la gloria de Dios que derramada en ese momento que comenzaron a multiplicarse, comenzaron a tener un corazón, dice, y una misma alma, o sea, un mismo deseo de servir a Dios, y se iban multiplicando, y nada decía que lo que tenía uno y tenía otro que decía ser propio, o sea, propiamente suyo, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces dice la palabra de Dios que hablaban con denuedo esas palabras de Dios. O sea, una persona llena de la unción de Dios, vas a notar que habla palabra de Dios, no inventa, no habla de cosas extrañas o de nuevas cosas que supuestamente se están aprendiendo o se están hablando. No, habla del poderío de Dios. Ellos anhelaban, hermanos. Fíjense en que ellos nos muestran que acá venía, porque la historia viene cuando los creyentes oran para pedir valor, o sea, le piden valor a Dios y están orando al Señor. Ahí es el momento cuando Dios dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, ellos anhelaban más de Dios, querían más la unción, querían ser más afectados
por esa gracia de Dios en sus corazones para poder, o sea, se acercaron más a Dios, más a la fe en Dios. A esto me refiero. Se acercaban más a Dios, a la fe con Dios. Clamaron al Señor como creyentes, como hijos de Dios, y le pedían a Dios verdaderamente la fuerza y la gracia para poder predicar la palabra de Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Le concedió. Y acá entra algo, y en juego algo muy importante que nosotros tenemos que entender. ¿Para qué queremos la unción del Espíritu Santo? Cuidado, porque la verdad que es una pregunta capciosa, podríamos decir, ¿no? Que tiene por ahí algo oculto, que uno puede llegar a confundirse. ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Porque esto nosotros lo debemos tener en cuenta. Muy, 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 muy importante que nosotros veamos esto. ¿Para qué se quiere? Porque fíjense en que es tan importante que el Señor nos muestra esto para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios, aprender del Señor, ver a Dios y glorificar el nombre de Dios y aprender. Porque nosotros necesitamos como creyentes saber para qué queremos la unción. Si la unción es para aparentar algo, si la unción simplemente es para que nosotros, podamos hacer algo que nos favorezca a nosotros mismos, la verdad que es complicado el tema, porque muchos están en este tiempo pensando justamente en esto, y realmente Dios nos habla fuertemente de este tema, porque muchos confunden el tema de la unción con respecto a su propia vida, o sea, qué desean para su propia vida, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que había un mago, ¿sí? Que había estado al lado de Felipe, que estaba allí tratando, digamos, de escuchar la palabra de Dios. De hecho, que estaba al lado de Felipe, se bautizó y todo. Pero cuando vino el Espíritu Santo y comenzó a llenar el corazón de las personas, o sea, a tomar el control de las personas, porque él hacía arte de magia. O sea, era un mago, hacía arte de magia y sacaba dinero y provecho de toda esta gente. Pero cuando él se convierte, él comienza a estar al lado de Felipe, comienza a estar ahí a ver qué hacía, qué no hacía. Pero cuando viene, ¿no?, el Espíritu Santo y comienza a ver que todos comenzaron a ser llenos de la gracia de Dios y había milagros y maravillas de parte de Dios, él agarra y dice: yo también lo quiero. Entonces él ofrece dinero. Cuando vienen los apóstoles, los ven haciendo esto, él le dice que él no había entendido nada. Él había simplemente, por eso le dice que estaba en hiel y amargura su vida. Esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces, muchas personas están como Simón el Mago, pretenden o quieren tener la unción del Espíritu Santo para sacar provecho de sí mismos, pero toda la obra de Dios siempre es para que Dios sea glorificado a favor de las almas, a favor de la iglesia de Jesucristo, de las almas, para llevársela al cielo. O sea, Dios nos capacitó a nosotros, no para que nosotros aparentemos lo que no somos o queremos en lo más grande que hay en la tierra. Lo que el Señor nos ungió a nosotros fue justamente para que nosotros podamos predicar el Evangelio, extender el Evangelio, vivamos una vida santa y que por el testimonio nuestro lleguen a los pies muchas personas a los pies de Cristo y sean salvas, o que tal vez nosotros prediquemos la palabra de Dios. Por eso que hay que anhelarlo, hay que desearlo, y está bueno anhelar, y está bueno desear el hecho y amar el hecho de que nosotros podamos tener esa unción del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Yo creo que en este tiempo se necesitan evangelistas. La iglesia se ha dormido, no sale, no reparte un tratado, no da una palabra. Vos mirá que la mayoría lo publican muchas veces en el Facebook y publican cosas, ¿no?, que comieron, que no comieron, qué con ropa se compraron, si comieron el asadito el domingo. Yo no miro esto y digo yo: ay, Señor, teniendo una oportunidad que Dios nos da para anunciar el Evangelio, vas a proponer que come asadito. Hay gente que ni come. Pero bueno, es el nuevo nacimiento el que produce esto, la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, da que uno quiera ganar un alma. Cuando vos pones un versículo, ¿por qué es preferible que ponga un versículo? Yo noto, hay una persona que me llama poderosamente la atención, es una mujer, tiene como, qué sé yo, 40, 50 años en el Evangelio, y le miro en el Facebook,
que lo único que sabe publicar parece que tiene un problema grande con los hombres. Entonces todo lo que habla es páginas apócrifas, o sea, páginas no de cristianas, sino cualquier página, y pone todo contra los hombres, el feminismo y el machismo, qué sé yo. Predica la palabra, hermana. Poné un versículo bíblico. Si no sabés predicar, poné que la Biblia se habla sola, se interpreta sola. Le poné la palabra de Dios y seguramente alguno va a ser impactado. Para esto nos dio el Espíritu Santo Dios, para que nosotros hagamos bienes, ¿sí? Que hagamos bienes. Eso es lo que dice el Señor. Es importante que nosotros podamos entender esto que Dios nos dio. El Espíritu Santo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. A esto nos mandó Dios, no otra cosa. Eso fue la unción que el Señor nos dio, y tenemos que anhelar esto. La unción del Espíritu Santo es, a ver, la marca, el sello muy importante para ejercer el ministerio. Por eso debe ser cuidada, debe ser apreciada. El apóstol Pablo lo dijo allí en 2 de Corintios, en el capítulo 1 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 21, dice de esta manera. Miren esto. Y él que nos confirma con vosotros en Cristo, y él que nos ungió es Dios. ¿Sí? Esto es lo que dice, ¿no? El cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. O sea, nos dio el anticipo de lo que vamos un día a ver en el reino de los cielos. El arras es el sello no distintivo del cristiano. El Espíritu Santo es el sello, el distintivo del cristiano, para que cuando Cristo venga, esa persona que tiene el Espíritu Santo vaya con él, se vaya con él. A eso se está refiriendo. Por eso que hablaba, ¿no? Por eso debe ser apreciada, debe ser cuidada. También debemos tener en cuenta que la unción que el Señor nos ha dado afirma nuestros caminos, nos da nueva fuerza, nos da entendimiento para conocer, para comprender mucho más las cosas del Señor. Por eso Dios dice en la Escritura, en el libro de Primera de Juan 2:20, el apóstol Juan decía estas palabras. Es maravilloso esto. Decía esto el apóstol Juan: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, la unción de Dios, la unción del Santo de Israel, nos da esa gracia porque conocemos todas las cosas de Dios. Nos da a conocer a Dios, cómo debemos caminar, cómo debemos proceder, cómo debemos andar, o sea, en Cristo, ¿sí? También podemos decir que el poder del Espíritu Santo o unción del Espíritu Santo se manifiesta en quienes y en dónde es estimada y valorada. O sea, que aquellos que realmente entienden esto. En el libro de Marcos, capítulo 6, en el verso 3, capítulo 6, miren porque esto es paradójico, es tremendo, ¿no? Dice en el verso 3, vamos a leer hasta el 6, miren esto. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y acá nos muestra algo tremendo. Aquí vemos que la unción estaba sobre el Maestro, sobre Jesús. Estaba sobre Jesucristo y no fue reconocida. Esto es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando que el poder del Espíritu Santo estaba sobre su vida, pero no fue reconocido. Ellos lo primero que dijeron: no es el carpintero no es el hijo de María, no son sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón, no están con él también sus hermanas. O sea, no entendían que era el Mesías. No entendían que la unción estaba ahí. Había sanidades, había señales, porque hay señales en una persona cuando tiene la unción y el poder del Espíritu Santo. Hay señales.
No entendía que Dios estaba haciendo señales a través de esto. No. Aquí vemos que la unción estaba sobre los maestros y no fue reconocida, ni apreciada, ni valorada. Por eso no pudieron recibir las bendiciones. No estaban dispuestos a recibir sus bendiciones. Esto contrasta con el caso de Eliseo, quien apreciaba la unción y valoraba la unción y anhelaba la doble porción de que fuese concedida. Él deseaba, ¿no? Allí lo que tenía Elías. Él decía, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Eso es un tema que lo vamos a tocar. Seguramente, si no es el martes que viene, el otro martes estaremos tocando, porque quiero sacar toda duda o toda confusión con respecto a este tema también de la doble porción del espíritu, ¿sí? Que pidió Eliseo. Pero eso es otro tema y no quiero salirme del tema, sino seguir sobre el tema de la unción. Es importante que nosotros podamos entender esta palabra, que tiene que haber en nosotros, debe ser estimada, o sea, debe tener valorada, debe ser amada, tener en cuenta, desear, tener esta unción, buscar realmente esa grandeza de Dios para con nuestra vida, para que no caigamos de su gracia, pero también poder predicar la palabra de Dios, poder anunciar el evangelio del Señor. Esto es lo que nos da como una unción. Por eso, en conclusión, el Dios Todopoderoso, en quien nos unge, Él es quien nos unge con el Espíritu Santo. Él quiere revertir, o sea, quiere revestirnos de su poder, renovar en nosotros la unción para servir con más eficacia. Porque cuando hablábamos, de hecho, de los apóstoles en el capítulo 4 que hablaba Lucas, justamente era lo que ellos querían, clamaban a Dios porque sabían lo que iban a enfrentar, podían entender por lo que ellos veían, todo como se estaba dando en ese momento, todas las cosas, necesitaban tener esa gracia de Dios, por eso clamaban a Dios y Dios le concede. Esa gracia fueron llenos todo el Espíritu Santo, por eso predicaban la palabra con denuedo y se multiplicaban y todo lo que los apóstoles podían allí, porque estaba la unción en un solo sentir, un solo amor por Dios y todo, ¿no? ¿Por qué pudieron hacer? Porque anhelaban, ¿no? El Dios Todopoderoso había revestido con poder esa unción, con la unción esa gloriosa del Espíritu Santo. Entonces comenzaron a predicar la palabra de Dios. Por eso esto uno puede servir con más eficacia para caminar en el servicio del Señor, ese servicio sobrenatural que hacemos para Dios, ¿sí? Él multiplica la fuerza como de búfalo y nos unge con aceite fresco, que esto lo hablaba en el Salmo 92. Dice el salmista estas palabras, a ver si llegamos al Salmo 92, aquí estamos, gloria al nombre de Jesucristo. En el verso 10 dice de esta manera, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Oh, Dios mío. El salmista estaba hablando, era un cántico de salmo, de un cántico poderoso, una alabanza al Señor, un salmo que justamente hablaba de la grandeza del Señor y hablaba justamente que la unción es de Dios, todas las gracias de Dios, todo el poderío, toda la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso somos ungidos con aceite fresco. Y en el libro de Eclesiastés, bendito sea el nombre de Jesucristo, capítulo 9 de Eclesiastés, mira lo que dice en el verso 8, fíjate, por favor, Eclesiastés 9:8. En todo tiempo serán blancos tu vestido y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza, ¿sí? En todo tiempo sean blancos tu vestido, se habla de santidad, y nunca falte la unción, ¿sí? La unción sobre tu cabeza. ¿Por qué decía esta palabra? Lo mismo que dice en el Salmo 23, cuando dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Cuando habla de vestiduras blancas, o sea, habla de una vida apartada para el Señor, una vida que muestre que Jesucristo está en nuestros corazones, estamos llenos del Espíritu Santo, pero también dice ungüento sobre mi cabeza, o sea, que nosotros tengamos los pensamientos guiados por el Espíritu Santo, puros, llenos de la gracia de Dios. Para esto es la unción del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga.
que en este tiempo podamos nosotros comprender esta palabra y ponerla en práctica, ponerla por obra. Qué necesario, qué tan necesario es poder comprender estas palabras que Dios nos viene hablando acerca de la vida del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oramos y agradecemos a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo de Dios que fue dado a nuestras vidas. Gracias, Padre, por esa unción que fue dada a nuestros corazones, porque vemos la grandeza, la gracia y la victoria. Yo te pido por tu pueblo que derrames de tu bendición, de tu gloria y de tu gracia, y que puedan comprender cada día con mayor entendimiento y con mayor capacidad. Señor, que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ungió para servir. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que Dios bendiga tu vida en esta tarde, el martes, 19 horas, continuamos con la enseñanza de la doctrina del Espíritu Santo. Paz de Dios.